38 minutos, seguimos con cielo mayormente nublado en Quito. Esta mañana vamos a seguir haciendo análisis de lo que significó el informe a la Nación emitido por el presidente de la República, y esta mañana nos acompaña ya el doctor Mauricio Alarcón, analista político, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, gracias por estar acá presente. Osvaldo, buen día, siempre es un gusto estar acá en La Poderosa, aunque la mañana nos ha recibido con un poco de frío. Sí, Esperemos no. que conforme avance el día se salga un poco se el va a abrir sol. un poquito, pero Esperemos. en la tarde a lo mejor llueve. Como ayer. Y está lloviendo duro acá en Quito, Sí, ¿no? sí, viste lo que ha sucedido y hay que estar muy atentos con otra quebrada en la que se han acumulado aguas y esperemos los servicios municipales actúen de la mejor manera para evitar una cuestión como la que sucedió en La Gasca. Exactamente. Bueno, están con la quebrada del tejado, están alerta, están atentos en este caso, pero hay otros sitios también que marcan riesgo en este momento. Bueno, ¿qué se puede señalar en esta parte? Hemos estado haciendo un análisis. Primero comenzamos con el tema de seguridad. Igualmente nos decían desde el punto de vista del coronel Mario Pazmiño, que no hay una certeza respecto a lo que significó el informe y a lo que se ha hecho respecto a los temas de seguridad. Lo que decía el coronel Pazmiño es, comenzamos con una pre-campaña prácticamente del presidente candidato, y luego Ligero Landazuri nos señala que las cifras en la parte económica realmente no cuadran igual. Bueno, ponga al coronel Pazmiño, ponga Osvaldo Landazuri, ponga Mauricio Alarcón y vamos a coincidir en lo mismo. ¿Sí? Lo que escuchamos el viernes pasado en la Asamblea Nacional no ha sido una rendición de cuentas de un presidente de la República por sus 6 meses de gestión, ha sido el discurso de un candidato a la presidencia. Excelente comunicacionalmente si nos enfocamos en lo que significa una candidatura presidencial. Tremendamente deficiente si lo que buscábamos era cifras de seguridad en rendición de cuentas, cifras económicas en rendición de cuentas o cifras de transparencia y lucha contra la corrupción. Eso definitivamente no hubo. Pero de pronto pedirle eso en 6 meses de gestión. Mira, no es el tiempo. No está por demás, Mauricio. Pero no confundamos. ¿Se puede cambiar la realidad del país en 6 meses? Gustavo, querido, buen día. No confundamos. Y ustedes saben que yo utilizo una frase muy similar a la que ha utilizado Osvaldo hace un momento. Nadie tiene una varita mágica para salvar al país simplemente tocándola contra un lugar. No. Esas varitas mágicas no existen, peor en la situación actual. No obstante, el tiempo de gestión de ninguna forma es un pretexto para rendir cuentas deficientes, ¿no? O para no rendir cuentas, que es peor. Porque tú igual en esos 6 meses has gestionado. Cuando empezó el gobierno de Daniel Noboa, en este mismo espacio junto a ustedes decíamos, este gobierno al ser de transición, al tener apenas 1 año y medio, no tiene siquiera esos 100 días de gracia que se le da a un presidente, claro, cuando tiene un mandato de 4 años y que dice, déjenme primero constato si mi idea de lo que iba a recibir es tal, qué es lo que está pasando, cuáles son las primeras decisiones, armo el equipo. Decíamos, en este caso no hay esos 100 días de gracia. La pregunta es, ¿qué se ha hecho, aparte del discurso comunicacional, en 6 meses de gestión? ¿Dónde están las cifras? Si no hay cifras, ¿cómo podemos los ecuatorianos sacar buenas conclusiones, respaldar una gestión de gobierno, o incluso decir la segunda fase, la tercera fase, o hasta la elección para 4 años van a valer la pena y van a servir de provecho para mejorar la situación del país? ¿Tú no le ves certezas dentro de este discurso que se dio de esta intervención de 24, 28 minutos que se dio, incluidos los videos que se presentaron, Mauricio? A ver, ¿qué necesitas tú en una rendición de cuentas? Necesitas principalmente que alguien te diga cómo recibió el país o cuál era el estado del año anterior y cómo lo está haciendo ahora, qué ha logrado ahora. Creo que muchos tenemos aún en nuestras manos las 9 páginas del discurso del pasado viernes. Hubo variaciones, como eso de pida por favor aplausos de pie para la Policía Nacional y para los militares, pero si tú te pones a ver, no basta pues con decir las decisiones que tomamos se alinean al Plan Nacional de Desarrollo. Es una afirmación que únicamente puede ser verificada si se aporta
información, datos, aspectos decisivos que permitan a la gente sacar sus propias conclusiones. Mira, tú tomas porque además es en letra grande, a doble espacio, la intervención que tiene que ver con el eje de seguridad. Probablemente ya abordaron eso, ya abordamos en este espacio eso con el coronel Pazmiño en la primera parte. Pero ¿qué nos dice? El 9 de enero fue una fecha trágica. Sí, lo que pasó con TC además fue un intento de golpe de Estado. Tenía yo dos opciones. Seguir haciendo lo que hacían los anteriores, entiéndase, solo decretar estado de excepción, o irme un pasito más adelante. Yo decidí irme un pasito más adelante, declaré el conflicto armado interno. Pónganse de pie, aplaudan a los policías y a los militares, un reconocimiento. Y el eje seguridad, Osvaldo, no aporta un dato. No te dice ni siquiera, porque probablemente ya se dieron cuenta que al topar cifras se equivocan, como la señora Palencia. ¿El número de operativos, de pronto? No, pero presenta, mira, sería tan básico como decir, y se supone que esa cifra sí la tienen, ¿no? Recibimos un país con tantas muertes violentas por número de habitantes. Con la intervención nuestra, el estado de excepción, el conflicto armado interno, la hemos reducido. Aún falta mucho por reducir, porque el objetivo tiene que ser que a ningún ecuatoriano le maten por ninguna razón, ¿no? De forma violenta. Pero vamos por el camino, porque hemos reducido, no sé, 10, 15, 20 puntos. Esa cifra no se presentó. Video. Tú te pones a ver y dices, a ver, perfecto, dejemos de lado las muertes violentas. Podrías hablar de presupuesto, ¿no? ¿No era uno de los temas que más criticábamos del gobierno anterior? Que teniendo recursos no los gastaba, que el Ministerio del Interior tenía deficiente ejecución presupuestaria. Facilito, pues, si este gobierno está ejecutando bien. Se ha destinado en los últimos meses lo que se ha recaudado del 3% adicional de IVA. Yo sé que es muy poco, estamos hablando de abril y mitad de mayo, ¿ya? Pero decir, miren, esta es la realidad. El gobierno anterior no invertía, ahora nosotros estamos invirtiendo. La policía ya está bien equipada. Oye, eso es rendirle cuentas a la gente. Digamos, el modelo de rendición de cuentas que en este caso quizás trata de asemejarse un poquito a lo que significaba la presentación de otras rendiciones de cuentas en donde intervenían los ministros, intervenían los secretarios, y a ver, usted explique, y nos tomábamos como 2, 3 horas en un informe. No difiere precisamente por el público objetivo al que está dirigido en este momento, que son los jóvenes, por ejemplo. Entonces tú me estás dando la razón, Osvaldo, con lo primero. No es una rendición de cuentas, es un discurso de un candidato. Porque tú no rindes cuentas a los jóvenes, tú rindes cuentas al país. Y en el país, claro que tienes jóvenes, pero tienes adultos mayores, tienes hombres, tienes mujeres, tienes gente que está interesada en saber qué pasó en seguridad, otros que quieren saber más bien qué va a pasar con la economía. Entonces tienes un país, el universo de un país, pero si te enfocas, como tú terminas dándome la razón, en simplemente pensar en un público objetivo específico, para decirle las cosas de una manera en que no le aburra, en que le enganche, en que el recurso multimedia, en que los zapatos... ¿Qué estás haciendo? ¿Rindiendo cuentas? ¿O caminando hacia la candidatura presidencial? Toma en cuenta que es el 60% del electorado, bueno, pues en este momento los jóvenes. ¿Y acaso a los jóvenes no les interesa la política? ¿Y acaso a los jóvenes no les interesa las cifras de lo que está pasando? ¿O los jóvenes no son víctimas de inseguridad y de falta de empleo? Tienes que darles más sucinto, prácticamente en pastilla. Están más en el Bueno, pero eso no te exime de responsabilidad de dar datos, pues. De rendir cuentas de forma efectiva, no dar un discurso total y absolutamente político. Por eso yo digo que hay que separar. Si lo vamos a analizar como el acto de un candidato, muy bueno, calificación 9/10. El elemento distractor, los zapatos, el tema de la caminada por la calle, incluso la innovación de ya no dar sándwiches, sino ya dar un poquito más, un combo bien simpático, la gente emocionada con los mismos muñequitos de cartón que utilizó en la campaña electoral, pero ahora con banda presidencial y orden nacional al mérito. Sí, si lo vemos como un acto de campaña, 9/10. Y le quito el punto porque no supo acomodarse la banda presidencial y nadie atinaba cómo ubicarle el collar de la Orden Nacional al Mérito. Que si no le salía, pero como pintura.
El aplauso a los militares, el aplauso a los policías, aplauso baila, lindo, ya, acto de campaña. ¿Rendición de cuentas del presidente? Yo creo que sería generoso si le pongo un 3/10, pues. O sea, tú lo viste vacío. Pero totalmente vacío. Y las pocas cifras que en el discurso se aportó, entre lo que dijo Noboa y lo que se presentó en videos, ha sido desmentido mediante procesos de verificación de datos en su gran mayoría. Ah, no, es que compramos ambulancias. No, usted no compró ambulancias. Usted entregó ambulancias compradas en el gobierno anterior. Ah, es que hemos mejorado el puente Los Caras en la provincia de Manabí. No, no, usted no hizo eso. Contrató el gobierno anterior. Usted ha terminado la obra. No, es que hemos aumentado el cupo para las universidades y las escuelas politécnicas. No, eso tampoco lo hizo usted. Lo hizo el gobierno anterior y usted simplemente cerró con broche de oro algo que ya se venía gestionando. Entonces, te digo, sí, a ver, si hay cosas... Entonces, el presidente está asumiendo temas que no se han hecho en su gobierno. Bueno, como lo han hecho todos, pues, Osvaldo. Y aquí no es cuestión de decir mal de muchos, consuelo de bobos, pero todos lo han hecho exactamente igual. Los casos que han sido presentados para la fiscalía, que también... Bueno, eso afortunadamente creo que la gente lo tiene muy claro. Muy lindo el TikTok. Lo conversábamos en otro espacio contigo, eso de tener un presidente en actitud de boxeador, dando golpes a la corrupción. Se ve que tiene además buen estado físico el presidente, lo cual celebro, pero de ahí a que él, caso Nene, caso Metástasis, caso Purga, te estás trepando en la acción de la fiscalía. Pues no sería mejor decir, mira, a la acción de la fiscalía hemos sumado nuestro esfuerzo desde el Ministerio del Interior para, no sé, pues lograr que la gente no se fugue, recapturar a los que estaban escondidos, pero no tú querer adjudicarte todo el mérito de algo que no te corresponde, ¿no? O será también que en ese camino de querer limpiar cualquier tipo de oposición política, estás pendiente de que decida, aunque ya ha dicho que no va a hacer la fiscal Diana Salazar, para después decir, no, cuidado, que eso me pertenece a mí. Entonces, yo creo que muy interesante, muy recursivo. Escucho yo a analistas decir que, uy, qué hermoso el público millennial al que se llega. Lo cierto es que lo que necesitamos son datos para poder hacer análisis. Dejemos de lado la rendición de cuentas, Osvaldo. Que el Ministerio del Interior nos dé cifras de seguridad de cuán exitosa fue, como se nos ha dicho, la primera fase del Plan Fénix. Porque ya estamos en la segunda, ¿no? Entonces, dennos cifras de seguridad. Cuéntenle al país cómo recibieron a Ecuador y cómo lo han dejado terminada la fase 1. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para, en función de los datos, sacar conclusiones e incluso decir, mira, lo están haciendo bien, vamos a premiarles pues con el voto en febrero Mauricio, del 25, si es el caso. Permíteme, Mauricio, hay una inquietud ciudadana en el 255-4090 y el 2546-108. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. El doctor Terano le saluda muy cordialmente. Creo que estoy de acuerdo en todo lo que han expuesto sus invitados, pero habría que acotar. Si es que somos un gobierno que quiere el beneficio del país, debe utilizar también la inteligencia. Los medios de comunicación dan las soluciones, en este caso en la radio hemos dado muchas soluciones. Hoy nomás escuchábamos en sus medios de comunicación que detenidos por tránsito y por otras actividades en las cárceles no tienen que comer. Teníamos facilitos, lo que él ofreció, que iba a traer barcazas, que iba a construir las cárceles, todo ofreció. Pasamos de los gobiernos del encuentro, de las manos limpias, corazón de las riendas, les dije yo ayer, al gobierno mitómano, al gobierno de la mentira. ¿Y qué podíamos haber hecho escuchando aquí en los medios de comunicación? El penal García Moreno, rehabilitarlo en el corto tiempo, creo que un mes, en 2 meses exagerando, estaba rehabilitado, y que vayan allá las personas detenidas que no son peligrosas. Facilito. Pero lo que pasa es que quieren el dinero para sus campañas electorales. 1. 2. El día de hoy mismo escuchamos por medios de comunicación que una madre con su hija quisieron suicidarse lanzándose de una altura determinada. Eso significa que no solamente aumentaron las muertes por violencia, sino también las muertes por desesperación. La gente
está tomando esa decisión de quitarse la vida, porque ya no puede más en este medio, y peor con su hija en los brazos. El suicidio... Hay una tasa alta de suicidios, ¿no? Y por esa naturaleza del tema. Gracias, doctor Terán. Para corroborar nada más, vea, hay un medio escrito que publica, y es una página completa, dice: Novoa, máster de las noticias falsas, dice. Verificación de datos del informe a la Nación arrojan una conclusión inquietante. El presidente miente con soltura. Clarito sobre estos hechos. Y mira lo que dice la ciudadanía. Mauricio. Y eso ratifica lo que acabamos de decir hace un momento, Osvaldo. La gente no come cuentos, los ciudadanos estamos pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. La última elección presidencial así lo demuestra. Pero ¿cómo tú, en este caso, puedes explicar que el presidente, con esta forma de comunicar, ¿no?, que tiene, está bien, pues está 60% más o menos de aceptación en este momento? Es el presidente más popular en América del Sur. Acá en nuestro medio es el presidente que tiene mayor popularidad, con un 60%. Gustavo Villasís se está ahogando en medio del mar y encuentra una boya. Agarra esa boya y se aferra a ella porque sabe que de ella depende la sobrevivencia. No tiene otro recurso. Tiene una simple boya en medio del mar. Si Gustavo Villasís en medio del mar tuviera una boya, tuviera un equipo salvavidas o tuviera una lancha de rescate, probablemente lo último que escogería sería la boya, pues. En este momento, los ecuatorianos estamos como Gustavo, ahogándonos en un mar de inseguridad, en un mar de crisis económica y en un mar de corrupción, y tenemos una boya que es del gobierno nacional que nos dice: mira, soy la única opción posible en este momento, aférrate a mí para ver si logramos llegar con vida a la orilla. Si tuviéramos una alternativa viable, te aseguro que esa credibilidad y esa confianza del 60% no sería tal. El problema también radica en que no hay pues una alternativa política. Eso te iba a decir. ¿Dónde está quien te dice lo que el gobierno no está bien? El camino debería ser este. La clase política no ha dicho absolutamente nada pero si ni siquiera han salido a criticar los puyazos que a cierta organización política le dieron en el discurso del 24 de mayo. Yo no sé qué está pasando con las organizaciones políticas en general. O están ya hechas al dolor de quedarse donde están, o dan ya por perdida la elección de febrero. ¿Dónde están las alternativas políticas? Entonces, 6 de cada 10 ecuatorianos estamos agarrados de la boya, pues, para ver si llegamos vivos a la orilla. Porque no tenemos otra opción que aferrarnos de esa boya. Que ojalá nadie la ponche, que ojalá nos dure hasta sobrevivir, que ojalá nos dé algún resultado. Pero lo ideal sería que si nos estamos ahogando en el mar, tengamos 2, 3, 4, 5 alternativas posibles para nosotros escoger la mejor y poder salvarnos. Pero esas alternativas no existen en este momento. A ver, hay otras inquietudes. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, buenos días. Siga, buenos días. Buenos días, licenciado Morocho, buenos días al invitado. Una opinión nada más. Lo que pasa es que todo presidente, todo gobierno, toda persona que esté en el poder tiene que mentir. Dígame usted, licenciado Morocho, y al señor invitado, ¿qué presidente no ha mentido en su informe a la nación? Los datos nunca han sido certeros ni reales. Entonces, siempre tenemos así y nadie tiene la varita mágica, nadie va a dar solución al país. Gracias, licenciado Morocho. A usted, gracias por la participación. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado. Realmente las cosas que están pasando son intencionales. Quiero decir que las tormentas, las inseguridades, esas, a mi manera de entender, o la mayoría de gente entiende que las crean, estas son originadas para beneficiarse ciertos grupos de poder económico, político. ¿Quién se beneficia de la inseguridad? Pregunto yo.
muchos lo saben. ¿Quién se beneficia de la pobreza? Muchos lo saben. Entre más pobres, más ricos. ¿Quién se beneficia de los escándalos? Día tras día. Entonces, estas son originadas, no es cuestión que sucede así de la nada. No. Desde Moreno se originó esto. Precisamente, y hoy nos están gobernando los imperialistas, los norteamericanos. Aquí está la policía, aquí en la CIA está la policía norteamericana. Entonces, nosotros prácticamente no tenemos autenticidad. Y para terminar, el gobierno que menos mintió fue el de Rafael Correa, comparado con estos últimos, el que menos mintió. Entonces, no es que si el Ecuador cobraría impuestos a la mentira, nosotros seríamos millonarios. Ya habríamos pagado la deuda externa. En este caso. A ver, Mauricio. Pero encantado. Otra, escucha a los ciudadanos, por favor. 255-40-90 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado. Buenos días al entrevistado, perdón. Estamos hablando ahorita de mentir, estamos hablando de corrupción, de todo. Si nos ponemos a ver desde un punto de vista más práctico, ¿no? La política siempre ha sido una mentira, siempre ha sido una corrupción. Desde gobiernos anteriores, estamos hablando desde la década robada, estamos hablando desde Lenín Moreno, Lazo inepto, y ahora este joven también que no da ni para atrás ni para adelante. Y entonces ahorita más que todo quiero hacer una denuncia. En Calderón, mire, por ejemplo, los presidentes de los gas parroquiales, yo sé que el gobierno les suministra el dinero y todo eso, ¿no? Pero sí deberían administrar de una manera correcta, ¿no? Ahorita mismo, mire, en Calderón, la presidenta se pone a refaccionar las veredas en calles secundarias que no se necesitan, no son prioridad. Hay muchas calles que están pero en pésimas condiciones. Hay barrios de Bellavista, San Juan de Calderón, que no tienen ni siquiera un alcantarillado o agua. Pero imagínense, usted solo quisiera que se vaya, licenciado Morocho, ahí por la parte del centro de Calderón, en concreto la iglesia. Está sacando el pavimento cuando el pavimento está en condiciones. Entonces, o sea, estamos malgastando el dinero en algo que no se debe gastar. Entonces, por ahí comenzamos ya la corrupción, comenzamos ya los malos fondos invertidos. Entonces, sí deberíamos también ponernos a pensar en que la mayoría de políticos lo único que hacen es mal invierten los fondos. Entonces, ¿qué nos podemos quejar si no hay dinero, no? Y aparte también la última denuncia, licenciada, aquí mismo a la salida de Carapungo. A ver si usted puede hablar con el director de tránsito, ¿no? Porque aquí realmente un agente de tránsito para miles de carros que hay aquí, realmente es un caos total. Para salir de Calderón a Carapungo, hacerte 1 hora es mucho. Muchas gracias. Qué terrible. Gracias. Mensaje para el señor coronel Washington Martínez. Vean, por favor, ayuden. Esta zona es bien complicada. Calderón, Carapungo, el Portal, la Simón Bolívar. Ahí se necesita gestión de tránsito. A ver, Mauricio. Osvaldo, el sentir de los ciudadanos. Coincidimos. O sea, es bueno discrepar, siempre es grato discrepar, debatir ideas. Pero en este caso acabamos de escuchar llamadas de personas que coinciden con lo que estamos diciendo, ¿no? Y acá, lo decía hace un momento, no es mal de muchos, consuelo de bobos, como todos mienten, uno más que mienta, ¿no? Sino que hay que seguir, así como se ha hecho en gobiernos anteriores, reclamando por transparencia, por información, por datos, que es lo que corresponde. Pero decíamos que es preocupante que la clase política no diga o no profundice mayormente este tema, por ejemplo. Y mira, es grave además que eso pase en un contexto electoral en el que entendería yo, al menos hay quienes aspiran llegar pues a la presidencia en febrero del 25, ¿no? Y que saben que salir a contestar, a criticar y proponer alternativas, a confrontar ideas, les puede dar rédito político. Pero ni siquiera eso, pues. Ni siquiera eso. Estamos en una situación tan complicada, políticamente hablando también, que por desgracia
no se mueve el tema, ni siquiera para que la misma clase política diga, mira, lo que hubo no fue una rendición de cuentas, lo que dice la Constitución es de esto, los políticos esperábamos de esto, y por último, vamos a fiscalizar temas en función de lo afirmado. Si es que ya se constató que cosas que el gobierno está diciendo como propias ni siquiera le pertenecen, pero ni eso, Osvaldo, lamentablemente. Pero ¿tú le ves que de pronto en este sentido las organizaciones políticas se están alistando ya Tampoco para hubo reacción social, pues. Y la reacción social? Bueno, a ver, reacción social yo creo que la hay. Yo creo que pero además nos pusieron... el tema. Sí, pero así como... Excepto algunos analistas así como tú y los que han estado esta mañana, que son muy certeros. Bueno, yo creo que el análisis ha sido duro en general. Yo he escuchado varios medios de comunicación, analistas que están en esta línea. Creo que el periodismo ha hecho, insisto, un trabajo muy responsable en verificar las afirmaciones del presidente, poner en su lugar cada una de ellas. Y en esa línea, pues... hay que avanzar, lo cierto es que ojalá fueran más. Y yo creo que la ciudadanía, como lo acabamos de escuchar, esa reacción social está clara, porque además, mira, estamos bien en seguridad, estamos en el camino correcto. Yo sigo viendo que nos matan, que nos extorsionan, que nos secuestran, que la delincuencia común sigue también haciendo de las suyas, no solo los grupos de delincuencia organizada o grupos terroristas. Yo sigo viendo que es un mito el de los 100,000 y pico de empleos creados, porque sale un anuncio en redes sociales de que el sitio X tiene abiertas 10 plazas de trabajo y tú tienes colas interminables de gente entregando las carpetas. Entonces yo creo que aquí hay que ser realistas, y la mejor forma incluso de hacerle frente a los problemas prioritarios identificados por los ecuatorianos, que siguen siendo los mismos desde hace 15 años, no han variado, es partiendo de ser realista, algo que lamentablemente no pasa. Acá dice, buenos días, licenciado Morocho, escuchando su programa siempre, y recién llegaron al punto de decisión política, porque a este paso llegará revolución ciudadana, dicen. También le informo, licenciado Morocho, con el IVA que subió el gobierno, ha pagado en bonos del SRI que estaban atrasados, me parece que es el IVA, ¿no? Que, la devolución del IVA. Pagaron el mes de diciembre. Y mira que ahí, tercera edad. Y mira que ahí tienes problemas, porque se nos dijo que el incremento del IVA era para seguridad. Así es. Y ahora nos piden que le donemos a la policía. O sea, yo ya estoy aportando 3 puntos más de IVA. Se nos dijo que pues la economía se iba a estabilizar a pesar del hueco fiscal, porque las decisiones económicas, estamos desesperados buscando ese paliativo del Fondo Monetario Internacional que no sabemos en qué condiciones venga. Me refiero a qué se va a destinar esa plata, que tampoco va a ser toda la plata de entrada, 4,000 y pico millones de dólares, sino que van a ser baches de entrega. ¿Qué va a pasar el segundo semestre de este año? Y de nuevo, ahí también debe intervenir la política, porque estamos mayo. El primer semestre, considerando que la gente, por ejemplo, pagó su impuesto a la renta en abril, ya tiene plata el Estado, ya se van moviendo, pero ¿y el segundo semestre? Otra vez a buscar cómo nos financiamos. Bueno, y bueno, el riesgo país ha mejorado, capaz que estamos en condiciones de colocar más deuda. Oye, pero acá estamos celebrando que el fondo nos da 4,000 millones, que la CAP nos está dando 800 millones. Bueno, yo no celebro. Ayer un funcionario nos decía eso, pues chicas, es un lograzo. Bueno, el funcionario debe celebrar por los apuros por los que pasa. Yo creo que no hay nada que celebrar si sigues siendo incapaz de sostener tus finanzas por cuenta propia y necesitas de que otros salgan a tu auxilio y te socorran en una situación crítica, ¿no? O sea, ay, qué bueno, nos dan 4,000 millones. Que esto se va a complicar tomando en cuenta que estamos en una etapa política? O sea, a ver, y es obvio que se va a complicar en las condiciones actuales. Ahora hay que ver cómo responde el gobierno nacional, si lo va a responder desde la gestión pública o desde la candidatura de Daniel Noboa, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque a muchos choque el tema, Noboa ya dijo, evaluemos qué pasa con los subsidios a los combustibles, que ahí hay mucha plata que el Estado podría, entre comillas, ahorrar para destinar a otras cosas. Un candidato va a correr el riesgo de no ser elegido en febrero quitando los subsidios a la gasolina. Yo lo veo prácticamente imposible. Sería responsable, probablemente sí, con las finanzas públicas, esto de la focalización de los subsidios,
Que lo haga en función del año electoral, insisto, lo veo prácticamente imposible. Entonces ahí tú ves que también esa condición de ser presidente y candidato a la vez puede traer complicaciones en lo que le resta al gobierno de Noboa, porque va a medir cada decisión que toma, no desde su impacto en la vida de los ecuatorianos y desde la eficiencia en la gestión pública, sino desde cómo lo que yo decida, positiva o negativamente, acción o omisión, va a beneficiar o perjudicar a mi candidatura en febrero del 25. Deberá incidir también en acción sobre todo social el gobierno. Y sí. Pero bueno, no se ve, doctor. Y obra pública. Pero no se y ve, el sistema de salud y la educación, pero año, y ahora vamos sin plata. Mira, ese es el elemento. Porque yo te digo de nuevo, Osvaldo, Gustavo, amigos, no es un asunto de tiempo. Porque, a ver, sí, Noboa cuando fue candidato nos dijo en 200 días van a tener listas las nuevas cárceles, o en 180 creo que. Sí. Ya ha pasado ese tiempo, creo que no pasamos de la primera piedra del proyecto. Entonces yo te digo, probablemente la gente sabía que es imposible construir una cárcel en 180 días. Pero si al menos en ese tiempo hubiera visto que la obra se esté ejecutando, diría, bueno, se demora un poco más, pero vamos a tener cárceles. Pero no hay nada. ¿Dónde está? Entonces es lo mismo, en 6 meses no vas a solucionar la deserción escolar que hay en este momento. Pero si tomas decisiones acertadas, encaminas una solución y de nuevo, sin temor a rendir cuentas, puedes mostrar con cifras cómo tu decisión ha impactado positivamente y está encaminada a dar una solución total. Mauricio, una última cosita. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Cómo le mides este asunto de la declaración de Torres Cobo respecto a la situación de quién asumiría la presidencia cuando sea candidato al presidente? El primer acto de responsabilidad. Que dijo, ¿no? que sería nefasto, dijo, ¿no? Que asuma la el primer acto de responsabilidad de un candidato a la presidencia es elegir a su binomio. Elija bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos cuentan con transparencia cuál es la bronca? Tú la elegiste como tu binomio. Tú nos la pusiste en la papeleta. Tú nos dijiste que votemos por ti sabiendo que también la elegíamos a ella. Ahora resulta que es nefasto porque no comparte las ideas del presidente. Entonces, ¿que la pusiste de relleno en la papeleta? ¿Es la única que te aceptó y no tuviste otra opción? Ahí ya tenemos problemas, porque además ahora están viendo 1001 maneras de deshacerse de ella, para que cuando el presidente, como manda la Constitución y el artículo 93 del Código de la Democracia, deba pedir licencia para hacer campaña si busca la elección de febrero del 25, no quede el Ejecutivo en manos de la señora Abad. Y no hay vuelta que darle. Pero también hay la Constitución es clara. Oye, no hay alternativas porque dice el Ejecutivo nombrar a un ministro. Bueno, pero mientras exista vicepresidenta, eso no es posible. Ah, claro. ¿Tú no le ves que puede haber una salida, darse una vuelta por ahí? O sea, eso deja entrever el señor viceministro de gobierno. Salidas ellos mismos las han planteado, pero parece que ninguna da resultado. Ya utilizaron al señor Guarderas para ver si por la vía electoral se la tumbaban. Creo que la reacción fue brutalmente negativa y pusieron freno de mano a ese asunto. Después lanzaron la segunda idea o el segundo eje del plan, que era a través de la canciller decir que había un presunto incumplimiento de funciones de Abad como embajadora y que eso también involucra su rol de... También fue un globo de ensayo que creo que se ponchó a medio camino. Ahora no sé pues qué estarán pensando, si será por la vía de la fiscalía, con el tema de su vinculación al caso Nene, para ir por la línea de un juicio político express, porque ojo los tiempos, express, al estilo de lo que fue, con sus variaciones, evidentemente por la vía del derecho penal hablo, no sé, o la presión para que renuncie, o quién sabe qué, pero lo cierto es que claro, salidas hay. Para mí la salida es que la señora Abad renuncie, y nos evitamos la violación constitucional, y nos evitamos la violación de la ley. Pero también sería bonito que la señora Abad nos cuente por qué la bronca con el presidente, ¿no? Porque al menos ya no hablamos de Daniel Noboa y Verónica Abad, dos ciudadanos comunes y corrientes como Osvaldo, Gustavo o Mauricio. Estamos hablando del presidente y la vicepresidenta de la República, autoridades
públicas que deben rendir cuentas a los ciudadanos. Que esta novela, que más parece película de horror, se esté ejecutando a costa del país, es altamente irresponsable. Mauricio, muchísimas gracias por tu presencia. Muy Siempre amable. un gusto, Osvaldo, Gustavo, amigos, y pues espero Doctor, pronto volvernos a ver gracias. para seguir analizando la coyuntura por acá. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, igualmente importante analista político, con nosotros aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Hacemos un pequeño paréntesis